El día de hoy, en la segunda jornada de actualización en comercio internacional, tenemos otro ponente de lujo. Nos acompaña desde Venezuela el doctor José Luis González Galarza, quien es abogado y economista, especialista en Derecho Tributario, magíster en Ciencia Política y doctor en Ciencias Políticas, y es jefe del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Él nos trae un tema sumamente interesante: nuevos retos para la economía mundial, factores de política que influyen en la facilitación del comercio. Así que adelante, doctor, y el tiempo es todo suyo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla el profesor José Luis González. En cuanto a la segunda jornada de actualización en comercio internacional, bueno, primero que nada quería agradecerle a la licenciada Joana Frías de Perfil Aduanero por la amable invitación que me ha extendido, y quisiera conversar con ustedes sobre los nuevos retos para la economía mundial, en general sobre algunos elementos de políticas que coadyuvan a la facilitación del comercio internacional. Digamos que algunos instrumentos que van a ayudar a que el comercio internacional se facilite un poco. Lo primero que tenemos que entender es que existen acuerdos de libre comercio que eliminan las barreras arancelarias y de cuotas. Van a ser instrumentos bien importantes. Un nivel ambicioso de facilitación en el comercio de servicios, sobre todo los servicios bancarios, los servicios financieros. En tercer lugar, pues la eliminación de las fricciones comerciales en bienes y servicios. Para ello va a ser imprescindible contar con un cronograma corto, y esto va a ser un reto en términos de alcanzar un verdadero acuerdo y su aplicación. Quisiera conversarles un poco acerca de lo que es el acuerdo de facilitación comercial. Entiendan que este acuerdo de facilitación comercial contiene unas 36 medidas que los gobiernos pueden implementar y que van a dar mucha más transparencia a las leyes, a las normas, a los procedimientos, que van a garantizar la equidad en las decisiones de los organismos que intervienen en la frontera. Y esto va a permitir que se simplifiquen mucho los procedimientos de despacho aduanero y van a ayudar a reducir los obstáculos administrativos en relación con la importación, con la exportación y el tránsito. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que hay que hacer un alineamiento normativo y legal. Eso es un punto principal de conflicto que se puede presentar. En segundo término, la vinculación a la legislación de los acuerdos es probablemente la parte más polémica de las negociaciones, ya que el tema de la soberanía es bien importante. En tercer lugar, para que haya una importante inversión transfronteriza y comercio de servicios, debe existir un mecanismo común de solución de controversias. Por otro lado, hay que tener algunos puntos en consideración. Me refiero específicamente a revisar las políticas de inmigración y de agricultura en los acuerdos ya existentes, porque esto va a ser fundamental para la facilitación del comercio. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas van a necesitar tiempo para ajustar sus prácticas de contratación y de reclutamiento y selección de personal. Por otra parte, hay que también considerar el cumplimiento que se relaciona con las operaciones de importación y exportación, y el cumplimiento de las leyes del trabajo infantil, las políticas de minerales en conflicto o el tema de los embargos comerciales. Las preocupaciones medioambientales son un tema de conversación frecuente sobre el que van a recurrir políticos y científicos por igual. Y por buenas razones. Esto es así, independientemente de la situación económica o social, el cambio climático pues tiene el potencial de afectarnos a todos. Entonces, en cuanto al tema de la agricultura, va a ser muy recomendable tomar en consideración aquellas políticas que sean capaces de subvencionar la actividad de gestión de la tierra respetuosa con el medio ambiente.
En este sentido, se deben aprovechar mucho las infraestructuras mundiales de puertos, de terminales, zonas económicas y otros activos que tengan los países. Establecer los arreglos logísticos y la infraestructura necesaria para permitir que los países puedan realizar controles aduaneros acelerados. Esto es uno de los riesgos operativos más importantes para el corto plazo, debido a los volúmenes comerciales que puedan esperarse. Por ejemplo, el caso de Dubái y el pasaporte logístico internacional que está aplicando. La operación justo a tiempo, que le permite a los buques optimizar su velocidad para que lleguen a puerto de destino cuando su atraque esté listo para ellos, con el consiguiente ahorro de energía y la reducción de costos y de emisiones. Es un trabajo que ha venido adelantando la Organización Marítima Internacional, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización de Estandarización y Normas, y por supuesto asumir nuevas clases y categorías de riesgos y de costos. Es decir, el uso de herramientas tecnológicas que puedan indicar riesgos o oportunidades en distintas materias. Menciono algunas, por ejemplo, datos macroeconómicos, datos geopolíticos, tipos de cambio, datos globales de salud, tipos de cambio y otros datos, para ir creando, digamos, escenarios alternativos de suministro y transporte, cambios de ruta, fuentes alternativas de suministro, entre otros temas que pueden ir, dando entrada a nuevos contextos, a nuevos, ambientes donde va a desarrollarse el comercio internacional. Es probable que una preparación no adecuada, no optimizada en materia fronteriza, aumente considerablemente los choques en el corto plazo y con ello las fricciones comerciales entre los países, a menos que se acuerde una implementación gradual y medidas de facilitación del comercio. Por tanto, se debe tener en cuenta que los países no vayan a querer interrumpir aún más las cadenas de suministro, que ya de por sí están bien tensas por el tema de las cuarentenas internacionales debido al COVID-19, y hacer todo lo posible para fortalecer esas cadenas de suministro, para mantener los flujos comerciales, incluso en estos tiempos de desafío. Entonces, definitivamente, un tema importante en este punto son las estrategias alternativas de abastecimiento. Entonces, en este caso, ¿qué se puede recomendar? Hay que ser muy específicos en identificar escenarios de suministros alternativos. Con esto me refiero a que benefician al comercio la reducción de las cargas administrativas, los costos, las demoras que están relacionadas con los procedimientos en frontera, y también buscar la manera de conducir a prácticas más eficaces, mucho más eficientes, mucho más modernas, en un contexto altamente variable. El consumo de bienes y servicios debería aumentar debido a las reducciones de los costos en la frontera, y a medida que los tiempos de entrega se hacen mucho más rápidos. Los consumidores obtienen una mayor utilidad de los bienes recibidos antes, por lo que están más dispuestos a pagar por una entrega más rápida y más segura. Entonces, en este punto es preciso potenciar el comercio digital. Los países deben tomar medidas de facilitación del comercio en relación con las aduanas, la logística, que estén destinadas a facilitar las transacciones electrónicas. En esto hay que estar muy claro en que los aspectos de soluciones de pago en línea relacionados con el comercio, así como la autenticación electrónica, las firmas electrónicas y los contratos electrónicos, van a tener muchísima importancia. Por otro lado, puede que no se tenga, mucho tiempo para emprender negociaciones de alto riesgo
mientras se maneje una crisis de salud pública. Esto lo que llevaría es a una postura mucho más cooperativa entre los países de distintos acuerdos comerciales. Sin embargo, se espera que el comercio mundial caiga entre un 13% y un 32% en este año 2020, ya que la pandemia del COVID-19 ha interrumpido la actividad económica normal y la vida en gran parte del mundo. Digamos, la pandemia puede avivar el sentimiento nacionalista y un impulso hacia el cierre de las fronteras. Es decir, un cambio de paradigma hacia el proteccionismo. Más importante entonces la forma en que los países ahora piensen sobre lo que significa la integración económica. Digamos que servicios como los de consultoría, leyes, aplicación del derecho, transporte, logística y servicios de asesoría empresarial harán una contribución muy significativa en las economías de los países. Las ventajas competitivas significativas van a ser la diferencia entre lo que va a ser el éxito de algunos países y el fracaso de otros. El acceso al mercado internacional en estos sectores va a requerir principalmente de prevenir la creación de barreras no arancelarias a través de medios como el reconocimiento mutuo de las credenciales. Por ejemplo, la adopción de tecnología y la optimización de los procesos logísticos. Se debe ir reduciendo progresivamente las barreras comerciales tradicionales, incluso aquellas que son menos visibles, digamos, pero igualmente costosas, que están dentro y detrás de las fronteras. Los procedimientos, los trámites administrativos, que son los que agregan capas de costos adicionales que son innecesarios a los bienes a medida que cruzan las fronteras. Determinar la importancia y la necesidad del rediseño global de la logística, digamos, varios temas transversales, el movimiento de la información, de la data, la inmigración, un sistema legal coordinado, también van a afectar este sector de manera muy importante. Entonces, digamos, haciendo una especie de resumen para apuntar a algunas conclusiones, sería el hecho de que la economía mundial se encuentra en un punto crítico de inflexión en la historia, en la que aumentan los temores sobre la dependencia entre unos y otros. Un giro hacia adentro, hacia el proteccionismo, no significa necesariamente el fin de la globalización, sino un retroceso parcial. Pero deshacer el daño resultante probablemente va a ser un poco difícil. El creciente número de mercancías que cruzan las fronteras internacionales aumenta la demanda y crea nuevos desafíos para la facilitación del comercio. Además, una mayor transparencia, una mayor previsibilidad y la simplificación de los procedimientos comerciales no solamente tiene el potencial de reducir los costos comerciales y promover la eficiencia económica, sino más bien ayudar a eliminar los incentivos y las oportunidades que hay para la corrupción. Pero, ¿con qué contamos? Fíjense, a finales de enero de 2019, 141 países miembros de la Organización Mundial del Comercio, que significa el 86% de la organización, habían ratificado este acuerdo sobre la facilitación del comercio. Recuerden que el Acuerdo de Facilitación del Comercio, el AFC, entró en vigor el 22 de febrero del 2017. Este acuerdo, según previsiones, reduciría los costos de comercio en un 14% cuando se aplique en su plenitud. Recuerden que se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en cuestiones relativas a la facilitación del comercio y al cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Entonces,
es probable que este AFC, Acuerdo de Facilitación del Comercio, permita reducir en 2 días el tiempo necesario para las operaciones de exportación de mercancías. Entonces, ¿qué elementos tenemos que prever? ¿Qué elementos tenemos que ir preparando para acometer estos cambios y estos nuevos desafíos que nos impone los tiempos que estamos viviendo? Bueno, la armonización de los documentos es un tema fundamental en esto, con miras a la simplificación de los procedimientos aduaneros, es decir, la tramitación del despacho antes de la llegada es importante, de la mercancía es importante. La disponibilidad de información relacionada con el comercio, la previsibilidad de los reglamentos aduaneros, por ejemplo, el tema de las resoluciones anticipadas sobre los aranceles que se pueden aplicar a determinados productos o normas claras de procedimiento, van a ser temas de muchísima importancia. Los adelantos de la tecnología y la informatización de las transacciones comerciales han añadido un sentido de urgencia a la necesidad de hacer que las normas sean más uniformes, eficaces, sean más fáciles de utilizar. ¿Con qué contamos entonces? Con el compendio de la Organización Marítima Internacional sobre Facilitación y Transacción Electrónica, que fue aprobada para alentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y en particular el intercambio electrónico de información para transmitirla con respecto a esa actividad que tiene que ver con el transporte marítimo, incluyendo el intercambio electrónico de datos IED. Otros desafíos persisten en los procedimientos fronterizos automatizados, incluido el procedimiento previo a la llegada y su aplicación en un entorno automatizado, ¿no? La existencia de un sistema para el pago electrónico de los aranceles, los impuestos, las tasas, los cargos y su integración con el sistema automatizado de declaración aduanera, el procesamiento o el procedimiento para la carga, la aceptación de tecnología digital para los certificados, para las firmas, para los documentos que acreditan la propiedad de las mercancías. Entonces, todo esto vamos digamos, analizarlo dentro de un contexto de alto riesgo que puede darse debido al riesgo de una exagerada reacción y un regreso, un cambio de paradigma hacia el proteccionismo global que se agrava por el descenso del liderazgo de los Estados Unidos, dejando un vacío en el sistema comercial internacional. Entonces, la ausencia de una respuesta coordinada, de una respuesta cooperativa, puede acelerar en determinados casos estas destructivas políticas que consisten en empobrecer a tu vecino, por ejemplo, que no se veían desde la década de la crisis de 1930. En lo referente a la economía, con esto de la política de empobrecer a tu vecino, el objetivo se va a centrar en beneficiar al propio país en detrimento del resto. Entonces, se trata de proteger, de fomentar tus propios productos, los servicios de tu país y al mismo tiempo empeorar las condiciones del resto de los países vecinos a través del aumento del impuesto, a través del aumento de los límites de importación, estableciendo y levantando nuevas barreras comerciales. Entonces, ante esa eventualidad, ante ese contexto en el cual el comercio internacional va a verse envuelto, y de hecho ya lo está, digamos que podemos hacer un análisis sobre aquellas oportunidades que tenemos, las amenazas que se están presentando y las fortalezas y las debilidades que se tienen. Por ejemplo, para los países que conforman Mercosur, para los países que conforman
digamos, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, es decir, para la región latinoamericana, las fortalezas es sin duda que Mercosur ha mantenido su rumbo, tiene una capacidad de consenso reconocida, hay un aseguramiento de la democracia en la región, en la mayoría de los países de la región latinoamericana. Esto, digamos que se acompaña con unas oportunidades que tiene el acuerdo, por ejemplo, en el aspecto de limar desconfianza con otros, primero intragrupo y luego con otros países. Lograr un acuerdo de integración regional profunda que produzca respuestas en conjunto, respuestas integradas con respecto a la actividad del comercio internacional, y con esto pues abrir nuevos mercados para las exportaciones, que es algo que va a tener, digamos que una relevancia de primer orden, porque hay que ir a la búsqueda de nuevos mercados en un contexto tan, digamos, tan lleno de incertidumbre en el comercio, no solamente en el comercio internacional, sino en muchas otras actividades del quehacer. Las debilidades que tiene, por ejemplo, el acuerdo, por ejemplo, la falta de voluntad política para avanzar, las diferencias ideológico-políticas, esas rivalidades entre los socios mayoritarios, ese movimiento pendular, por ejemplo, en el Mercosur, entre Brasil y Argentina, las contradicciones internas que aumentan la fragmentación y la heterogeneidad. Acompañando a eso tenemos un contexto, unas amenazas que, digamos, pueden darse divisiones, pueden profundizarse nacionalismos, se puede retornar a las prácticas proteccionistas. La incertidumbre como contexto, otra amenaza, el enfrentamiento comercial entre los Estados Unidos y China, y una recesión económica que puede, digamos, dañar o favorecer desde la óptica que se tenga el resultado de las operaciones comerciales a nivel internacional. Entonces, en vista de esto, de este análisis que podemos haber hecho muy por encima sobre las oportunidades, las amenazas, las debilidades y fortalezas de estos acuerdos, se puede ir concluyendo en que un compromiso político, un compromiso explícito y sostenido, digamos, para garantizar la cooperación efectiva entre los organismos dentro y a través de las aduanas, va a ser un requisito previo y fundamental para mejorar las operaciones fronterizas. El compromiso, según Abraham Lincoln, el compromiso es lo que convierte una promesa en una realidad. Según Jean-Paul Sartre, el compromiso es un acto o un conjunto de ellos, no una palabra solamente. Bueno, dicho esto, quiero de nuevo darles las gracias por su amable participación en el evento. Les doy a todos mis saludos cordiales. Recuerden que estamos a la orden en las redes sociales por @profesor Galarza en Twitter, y mi email prof.galarza@gmail.com. No me queda más nada sino que desearles a todos muchísimo éxito, y bueno, quedo pendiente para responder a sus preguntas, bien sea de manera digital, para que las puedan enviar por correo o vía electrónica, o las hacen llegar al personal de perfil aduanero para que ellos me las hagan llegar a mí. Yo con todo gusto pudiera aclararles algunas dudas sobre el contenido de la presentación, también poder aclarar algunas otras digamos puntos sobre los que no haya quedado claro alguna parte de la información. Entonces, bueno,
Les agradezco mucho a todos la asistencia, la participación a esta segunda jornada de actualización en comercio internacional y espero verles pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Magistral ponencia, doctor José Luis González Galarza. Queremos darle gracias por el apoyo y aporte a esta segunda jornada de actualización en comercio internacional. Y ustedes, participantes, recuerden que si quieren hacerle una consulta o pregunta al doctor José Luis, pueden dejársela en los comentarios de este post y él con gusto los estará contestando. Recuerden que si les gustó esta y las demás ponencias, pueden seguir apoyándonos por nuestras distintas redes sociales en Instagram y Twitter @perfiladuanero y en Facebook @perfiladuanero BZLA. Utiliza la etiqueta En Casa con Perfil Aduanero. Únete a nuestra red de profesionales en aduanas, marítimos, portuarios, logísticos y de comercio internacional a través de los links y códigos QR que ves en pantalla. A las mujeres las invitamos muy especialmente a formar parte de Visionary Woman of International Trade a través de los links y códigos QR que ven en pantalla. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos preparando para ti. En Perfil Aduanero conectamos contigo.